tienen 40 años aproximadamente, y a la luz del tiempo esto puede parecer ciencia ficción. Entonces, si nos puedes dar algún comentario de tu parte. Gracias por acudir a la invitación. Sabemos la diferencia horaria y que implica un esfuerzo estar acompañándonos a nosotros, porque acá son las 7 de la noche y allá debe estar en horas avanzadas. Hola, padre. Buenas tardes para vosotros. Y aquí sí son las noches, son 6 horas más, si no me equivoco. Bueno, pues yo estaba ahora viendo esta película que lo vi cuando era niño, cuando ya estaba en colegio, que nos llevaron a verlo a un cine aquí que teníamos pequeño y quería verlo de nuevo para recordarme un poco, para refrescarlo, porque ya hace mucho que no lo vi. Bueno, yo soy de aquí, de Chitluk, que si habéis visto en la película donde estaba policía cuando encerraron a Padre Oso, eh, que está a 3 kilómetros de Medjugorje, que es la misma alcaldía en realidad, que está formada de varios pueblos. Por ejemplo, donde está Parroquia es Medjugorje, donde está Monte de Apariciones ya es otro pueblo, se llama Biakovici, pero están pegaditos. Y el otro es Chitluk, digamos, que es un poco más urbanístico, ¿no? Más grande. Y bueno, él parece, como usted, padre, ha dicho, que han pasado tantos años y parece ciencia ficción cuando uno mira atrás todo lo que ha pasado y cuando, no sé, cuando mis abuelos me contaron todo lo que pasaba antes, cómo se vivía, pues son otros tiempos, aunque es bastante reciente todo, pero hoy podemos decir que son otros tiempos y esperamos que no vuelven a pasar estos tiempos, porque aquí hemos vivido, eh, yo la verdad poco, pero mis padres, mis abuelos, mucho. Hemos tenido 45 años de régimen comunista de Yugoslavia, que estaba formada de 6 países diferentes, que no tenían, la verdad, poco en común. Así que, y estaba bastante bien, eh, lo ponían como que lo juntaban para, eh, ¿cómo decir? Era en realidad un país bastante artificial, forzado, porque desde la Segunda Guerra Mundial aquí nos hemos quedado muy desordenados los países y muy afectados de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los croatas, que estábamos más bien, elegimos el lado malo en Segunda Guerra Mundial, malo porque hemos tenido que elegir entre dos malos, y elegimos alemanes, ¿no? Que sabemos lo que pasó, porque países pequeños como nosotros tenían que elegir a qué lado tomar. Y entonces nos elegimos a ellos. Por ejemplo, los serbios, que estaban aquí también cerca de nosotros, ellos se juntaron más bien con los rusos, que allí el comunismo y todo lo que se sabía, pues para los croatas católicos era como un poco, iba contra lo que se promovía allí era ateísmo y todo. Entonces, aunque no sabíamos el mal que iba a ser este Hitler, entonces como que elegimos este lado, aunque en este momento no se sabía nada qué va a pasar. Pues luego pasó mucho mal y en realidad nosotros perdimos bastante en todos sentidos, y luego ganaron por otro lado los rusos, y de allí sale el Tito. En realidad él sale de esta escuela
y él se aprovecha de este momento y viene aquí y crea Yugoslavia. Entonces los croatas éramos como enemigos del Estado, formábamos parte de Yugoslavia, pero, pero había una persecución durante 45 años, durante 45 años de, de comunismo, de régimen, y donde una abuelita, por ejemplo, de pueblo que hablaba mal contra el líder, le ponía en cárcel 1 año solo para dar ejemplo a los demás, ¿no? Así que mi abuelo, por ejemplo, estuvo en cárcel 2 años. Mi tío, que era político solo por pensar diferente, también estuvo en cárcel 3 años. Y así fue, digamos, un poco. Yo pido disculpas por mi español, y es un poco. Hablo español gracias a mi esposa, que es española. Y, y bueno, a ver si alguna. No soy español, solo quiero que sepa para que no me tomáis a mal, así algún error si se me escapa, sobre todo gramático. Bueno, y esto en cuanto un poco política, ¿no? Y aquí estamos en una zona, eh, digamos, una zona bastante, ¿cómo decir? Quizás como, eh, es como una frontera geográfica donde chocan culturas, ¿no? En Europa. Y Primera Guerra Mundial empezó aquí, en el Sarajevo, a 130 kilómetros de aquí, y nos afectó bastante. Luego la Segunda, y mucho más antes, si vamos más atrás a la historia de los cruzados, de los romanos, de Imperio Bizantín, de todos lo que pasaban por allí. Por esto yo creo que se puede decir que es una frontera geográfica entre dos culturas donde por desgracia había muchas guerras. Y luego Virgen decide justo aparecerse aquí. Además, ¿en qué años? En unos años muy complicados, muy difíciles, porque años 80 en Europa han sido en realidad años de caída del comunismo. Entonces los comunistas sabían que estaban perdiendo, digamos, su poder, estaban conscientes de estos. Por esto hacían mucha represión política, con lo cual cualquier cosa que se decía contra ellos, o cualquier reunión que no era algo que ellos controlaban, que no era algo suyo, se lo tomaban como contra de ellos. Entonces, por supuesto que allí, lo que hemos podido ver un poco en la película, eh, esto pasaba y mucho más, y muchas cosas así. Pero Virgen se decide aparecer justo en estos años, en años y, la, y encuentra la fe en este pueblo. La verdad que gente, incluso con el miedo, por lo que gente estaba dando sus testimonios, porque en realidad los que han vivido en estos primeros meses, estos primeros días, esto no se podía negar. Esto, con tantos señales que había, con tantas cosas, y la fe que había, esto ya. Y hoy somos testigos de Medjugorje como un lugar donde miles y miles se encontraron con el Señor a través de la Virgen María, y que se siguen encontrando. Ahora estamos en este tiempo de pandemia, a veces a través de las redes sociales, pero mucha gente está preguntando. Aquí vivimos en un ambiente, nosotros los que somos de aquí, los que vivimos aquí, que este ambiente nos ayuda porque vemos cuánta sed de Dios hay en el mundo, y tantas gentes que están viniendo buscando a Dios. Muchos de ellos no están conscientes que lo están buscando.
podemos decir que muchos vienen buscando, muy conscientes, buscando la Virgen y se encuentran con Dios, porque Virgen lo que quiere es llevarnos a su Hijo, pero hay muchos también que vienen que no saben lo que están buscando. Están perdidos en el mundo que vivimos, que es un mundo muy rápido, muy, bueno, lo que conocemos, pero es un Muchas poco el gracias. resumen, no sé si lo... Muchas Sí, sí, gracias, Josy. Tu español es muy bueno. ¿Ah? Te bueno, hemos entendido todo perfectamente bien. Hay que felicitar a tu esposa, es una buena maestra. sí, correcto. Una cosa que llama la atención de las apariciones de nuestra madre en Medjugorje, a diferencia de otras apariciones igualmente, digamos, conocidas, ¿no? Nosotros aquí en América, por ejemplo, el próximo 12 vamos a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, que es una aparición del siglo XVI, pero más recientemente tenemos pues Fátima, tenemos Lourdes, reconocidas por la Iglesia, pero también hay otras apariciones aún no reconocidas como Garabandal y otras, pero tal vez de las pocas apariciones tan extensas, porque ya van a tener 40 años. Y justamente estas apariciones se producen en un periodo en que la historia universal está atravesando un tránsito, yo diría, bastante complejo y difícil de entender si es que uno se deja guiar únicamente por las fuentes de información convencionales de los medios de comunicación. Y entonces, ese pasaje de la década de los 80 hacia inicio de los 90, de los regímenes socialistas, del llamado socialismo real, a ese mundo, entre comillas, libre, donde había realmente una persecución o por lo menos una hostilidad abierta a la iglesia, con una educación en muchos lugares francamente atea. Y supuestamente esa etapa de libertad, lo que nos está mostrando en las últimas décadas, con mayor nitidez, justamente después del colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, todo este proceso de globalización, una circunstancia donde la persecución a la fe ya no es como la persecución que se realizaba en la etapa de los sistemas, diríamos, totalitarios, formalmente dirigidos desde el Estado, sino ahora tenemos algo mucho más difuso, porque es difícil señalar que no vivimos en un régimen de pensamiento único, de relativismo de la verdad, de promoción del aborto, de rechazo a Dios, al pecado, a Jesucristo. Y entonces la persecución ya no es como la que se vivió en etapas previas, por lo menos en Europa, todavía probablemente en partes de Asia y en África se mantiene, especialmente en países bajo un sistema más, diríamos, dentro del Islam, pero en lo que era históricamente cristiandad, se está produciendo un proceso acelerado, más tal vez en Europa que en América Latina, donde esto recién se nota más claramente en estos últimos años, acelerado de ateísmo práctico. Y entonces, esta permanencia de nuestra madre en sus apariciones podría tener algún significado más profundo que simplemente lo que podría ser en la primera etapa el enfrentamiento a esa hostilidad estatal hacia la fe, porque finalmente venga de donde venga la hostilidad a la fe, es decir, no reconocer a Jesucristo como Señor y Rey de la historia,
es obra finalmente no solo de un sistema político, sino sabemos del enemigo de Dios y del hombre, del maligno. ¿Tú qué piensas sobre eso, visto desde allá? Porque claro, Medjugorje como centro de peregrinación es un lugar donde se concentra la fe de los dispersos, pero los que viven en las zonas dispersas pueden creer que de repente la fe ya se está agotando y no saben y no comprenden cómo el Señor a través de nuestra Madre está moviendo muchos corazones. Y esos dispersos siguen con el mismo hambre de Dios que el Señor mismo ha puesto en nuestros corazones y que finalmente ni el totalitarismo del sistema comunista soviético, ni el totalitarismo de este capitalismo liberal disfrazado de democracia, pero ateo y sin Dios, tan materialista como los regímenes materialistas de la Unión Soviética. Y entonces, tal vez este acompañamiento continuo de nuestra madre nos está queriendo decir que nuestra preparación no solo era para ustedes, los croatas, sino que desde allí ella acompaña a la Iglesia Universal y a los seres humanos de todos los lugares donde quiera que estemos. Y ahora la tecnología permite en medio de esta cuarentena que podamos conversar contigo a miles de kilómetros de distancia y salvando los horarios y escuchar tu testimonio y cómo tú ves esas cosas como hombre de fe, que experimentas ese don gratuito que es la fe, el amor de Dios manifestado en María y todo lo que los que tenemos fe hemos podido experimentar de alguna manera. ¿Qué piensas tú? A veces hablando de esto, lo que, padre, usted me preguntaste, lo que nombraste, yo a veces te cuento que si mis abuelos que fallecieron, si estarían ahora vivos, ellos, y viendo noticias de un día, por ejemplo, con las cosas allí, con las leyes que se están sacando en Europa, en el mundo y aquí, incluso ellos no se lo podían creer, ¿no? Porque conociéndole a ellos, cuando ya era más joven, eran, digamos, un poco más conservadores, un poco más... esto lo que de hoy que se está hablando de aborto, de... Hoy justo me lo vi una marcha por la vida en Argentina que estaban organizado, uno de los organizadores ha sido una amiga y bueno, por el mundo, mis suegros también se dedican a esto en España, están muy pro vida y hay muchas cosas buenas en todo este mal, pero que hablamos en un nivel tanto, por ejemplo, del aborto, que lo nombraste, o que en unos países muy católicos como Francia, como Portugal, que ya se pueden elegir, que están dejando que los niños eligen desde pequeños qué sexo quieren, ¿no? Que, cómo ellos se sienten, ¿no? Y entonces se le quita de los padres, ¿no? Le están quitando a los hijos de los padres, en realidad, porque más adelante en Escandinavia, en Escocia, perdón, no Escocia, en Suecia, hay leyes que los niños menores pueden llamar a policía para decir si los padres suben voz más alto a sus hijos y vamos, nos estamos pasando con, bueno, con las leyes, con todas estas derechos, ¿no? Derechos humanos son importantes, derechos, pero todo lo que hoy se vive va bastante mal. Entonces allí se ve en realidad la obra del mal y aquí mi esposa y yo, que nos dedicamos desde hace años,
llevamos peregrinos, organizamos peregrinaciones, tenemos contacto con mucha gente de España, incluso de las Américas también. Y piensan lo mismo, la gente piensa lo mismo y es como, luego aquí vivimos nosotros bastante cerca de los musulmanes en cuanto aborto, en cuanto a otras cosas, moral, piensan prácticamente igual que nosotros. Entonces se ve que esto es una obra del mal, claramente, que nos están como vendiendo algo que no queremos, pero lo están haciendo poniendo de tal manera que parece que el mundo lo quiere. Pues la verdad que Virgen, por ejemplo, cuando empezó en primer ensañamiento que hemos tenido aquí en el marzo, por lo de pandemia, de este virus, justo allí en principio, uno de los videntes dice que Virgen dice que no va a tener más apariciones los meses día 2. Cada mes día 2, esta vidente que se llama Miriana tenía apariciones públicas. Esas apariciones eran para los que todavía no conocen el amor de su hijo, como ha dicho la Virgen. Era una aparición extraordinaria para los que todavía no conocen el amor de Jesús. Entonces, podríamos pensar quién eran aquellos, ¿no? Eran los ateos, pecadores, ¿no? Los no creyentes, pero en realidad era para todos nosotros. Y los mensajes, si se puede resumir, porque son todos diferentes, pero son todos mensajes. Una vez un sacerdote un poco lo hizo como un resumen, aunque no es tan fácil. Y en realidad, Virgen allí nos pide que nosotros seamos sus apóstoles del amor y de la paz y que damos testimonio con nuestras vidas, no con la boca, con la vida, con nuestro ejemplo. Es lo que es más difícil en realidad, lo que más cuesta. Es muy fácil hablar y es necesario muchas veces hablar también, pero dar ejemplo con la vida es ser verdadero apóstol, ¿no? En el mundo de hoy, sobre todo. Y yo que tengo familia y tengo 3 hijos, lo veo que es muy difícil. Que es muy difícil llevar matrimonio, educar bien a los 3 hijos. No es nada fácil. Pero bueno, hablando de esta manera, uno se puede quedar un poco como con la falta de esperanza. En realidad Virgen nos está dando como unas pistas. No sé si se entiende. En español se dice como unas Sí, ejemplos. sí, se Sí, entiende perfectamente. sí. Cómo Lo que, llevarlo, ¿no? lo que- una cosa impresionante que la película muestra, pero claro, la película, tal cual yo la logro entender, muestra en primer plano la situación y el caso del padre, ¿no? Cómo fue sometido a esta persecución, este juicio y la hostilidad, digamos, del régimen político. Pero aparece en el telón de fondo lo que en realidad es lo más importante, cómo, y la película pues tiene por título El Milagro, ¿no? De Medjugorje. Y el milagro para mí aparece un poco entre líneas en la película, es que nosotros todos los días, los católicos en el mundo, el Señor se aparece en cada Eucaristía. Él mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y está en los sagrarios. Pero muchas veces nosotros no nos impresiona. Los acostumbramos y parecería que no es el milagro más grande, que el Señor ya le había hablado a Felipe, verán cosas mayores. Pero la aparición de nuestra madre, estos niños, solo ellos la ven, despierta pues una movilización gigantesca
mundial, diríamos, igual que las otras apariciones. Entonces, claro, uno diría, pero ¿cómo si yo, que lo que me cuentan 6 personas, poco creíbles, crea ese movimiento y ese dinamismo que lleva finalmente la oración? Yo pienso que es algo que el Señor nos quiere decir a través de María, porque tal vez no estamos buscando como el Señor quiere que busquemos, y por eso es que no encontramos, porque el Señor nos dice, al que busque encuentra, al que llama se le abre. Y lo que aparece como telón de fondo es la oración de esos niños y de esa multitud que se juntaba haciendo oración con los niños, con los videntes. Y entonces, claro, tal vez no nos estamos dando cuenta que nos falta oración. Y porque nos falta oración es que, como dices, a veces perdemos la esperanza, a veces nos desanimamos, y parecería que una misión muy específica de María, igual que los apóstoles, luego de la Pascua, es hacer que la iglesia se ponga en oración. Porque estando la iglesia en oración con ella, se derramó el Espíritu Santo. Y entonces parecería que nuestra madre tiene esa capacidad de ponernos en oración y movernos justamente en las fibras más profundas, ¿no? En la ternura de una madre, porque se aparece a niños, se aparece a gente pequeña, pero pone a todas las personas de todas las edades, y se veían pues algunas imágenes de las personas ahí violentadas, pero ante el canto de los sacerdotes. Y claro, ustedes lo están viendo presencialmente todos los días y tienes esa bendición y en este oficio que el Señor te ha regalado junto con tu esposa. Pero tal vez en esta parte del mundo y en otros lugares nos enfriamos con mucha facilidad, y entonces este llamado a hacer oración, al rosario, este llamado a la Eucaristía, este llamado a la conversión, a la confesión sacramental que también aparece en la película y que trae como frutos conversión incluso de la gente que ya está sin saber el sentido de su existencia. No sé cómo ves tú que tienes esa experiencia cercanísima y de repente también te estás acostumbrando y te parece que es normal que la gente ore de esa manera y con esa piedad y con esa devoción. Porque así no está pasando en muchos lugares. Sí, pues yo nací en 86, que ya apariciones empezaron en 81, entonces nací con todo esto y seguramente no es lo mismo para mí que para muchos, que el entusiasmo que tiene la gente que viene a Medjugorje, que se le nota en los ojos y todo, a mí me falta y a veces lo echo de menos, lo quiero también, pero claro, lo veo con otros ojos, ¿no? Yo soy de aquí, soy local, em, conozco también las cosas, digamos, los fallos de pueblo, esto, lo otro, ¿no? Como miro todo con unos ojos diferentes, más reales, quizás, que es lo normal, yo creo. Pero al mismo tiempo, si uno se sienta y cuando está haciendo oración, pues se puede solo agradecer a Dios porque por esta gracia del ambiente que, que tenemos aquí, que Virgen creó aquí el ambiente que eh, no quiere decir que nosotros aquí somos mejores o más santos que, que otros, pero sí estamos en un ambiente donde cuando uno cae, el ambiente te ayuda a levantarte y seguir adelante, ¿no? Abrazar tu cruz y seguir adelante. Y sí, en el mundo quizás, sobre todo en las ciudades grandes, es difícil. Por esto es importante vivir en la comunidad. Digamos que yo creo que tener un grupo de oración, pero Virgen dice que
La familia tiene que ser el primer grupo de oración. Luego, cuando se crea en familia, luego tiene que crear un grupo de oración. Y tantos grupos de oraciones que se crearon por el mundo son impresionantes. Una cosa que se me ocurrió cuando vi la película, perdí la primera parte, pero luego lo demás lo vi. Y estamos haciendo un documental sobre los testigos de Medjugorje. Son gente no conocida, pero gente de pueblo de aquí que han sido los primeros testigos. Por ejemplo, el párroco de mi parroquia aquí, que al lado de mi casa hay una parroquia, que es Parroquia de Cristo Rey. Su vocación ha sido a raíz de las apariciones de Medjugorje. Él ha sido amigo de los videntes y subía con ellos a la colina, pero él nunca ha visto la Virgen. Y preguntando, hablando, cómo ha sido para ellos que no pudieron ver la Virgen, ¿no? Que iban con la idea que lo iban a ver, ¿no? Con ganas y todo. No, pero es curioso cuántas vocaciones salió allí entre estos jóvenes, otros jóvenes, aparte de los 6 que les conocemos, que tienen una vocación de vida matrimonial y todos están casados y todos tienen hijos. Hay muchos otros que ya son... el primero que terminó en cárcel no ha sido Padre Lloso, sino un laico que defendió Medjugorje. Y él, primeras 2 videntes, después de ver la Virgen, llegaron a su casa, le contaron todo. Y él como un chico adolescente, él tenía en este momento 19 años, se ha puesto enfrente y iba con ellos, subía con ellos todos los días. Y por supuesto ha visto algunas cosas, ha sentido todo esto, he sentido la Virgen, he sentido la presencia de la Virgen. Luego cuando llegaron policía, por él sin ningún miedo empezó a proteger a los videntes, al párroco, al todo pueblo. Y le llevan a cárcel. Su hermana en este momento estaba trabajando en alcaldía, tenía un buen puesto de trabajo, muy bueno. Y otra hermana que le iba a visitar allí en el cárcel, el otro que se quedaron con él, su hermana lo conoce allí en cárcel y muchos años después, desde allí que se conocieron, se casan. Otra hermana suya que estuvo trabajando en la alcaldía como una funcionaria, se va a un convento y hoy es religiosa, es monja franciscana. Gracias a las apariciones. El párroco de Medjugorje actual su vocación también ha salido a raíz de las apariciones. Él por primera vez ha sido el tercer día de las apariciones y conocía a algunos de los videntes y también con la esperanza que iba a ver algo, pero no lo ha visto. Pero hoy es sacerdote, es párroco de la parroquia de Medjugorje, ha estado en muchas parroquias y al final le destinaron aquí, aunque aquí los franciscanos se cambian cada 6 años, normalmente le mandan le cambian de parroquias. Quiero decir, este ambiente nos ayuda mucho, nos ayuda a seguir en la buena dirección. Pero muchos de los con que hemos hablado nunca vieron nada, nunca vieron y ni siquiera tenieron una experiencia así más mística ni para contarte algo tan impresionante, no. Pero luego eligieron sus caminos y unos pasos muy radicales y allí se ve claramente la obra de Dios, ¿no? Gracias a la Virgen. Entonces, para todo el mundo yo creo que vale lo mismo y aunque estáis en el, digamos, milagro ya tenemos. En cada misa
hay una película muy buena que se llama El Gran Milagro. Es animada, como mexicana, creo, hecha para niños, pero también para los adultos, porque explica cada paso de Santa Misa. Y es maravillosa. Y esto yo creo que todos tienen que ver, porque allí te explica todo y como un poco te despierta qué es Eucaristía, la importancia. Y milagro ya lo tenemos. Y bueno, me estoy alargando un poco. No, gracias. Lo que es el padre ahí en la película menciona, ¿no? Esta cita del Evangelio según San Juan, lo que Jesús le dice a Tomás, ¿no? Crees porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto, ¿no? Él dice, yo no quiero tener visión. Y es que efectivamente la fe es un tesoro. Te agradecemos mucho, Yossi. Vamos a dar la oportunidad de ver algunas preguntas que hay y probablemente las personas van a querer comentar cosas. Si es que, si es que físicamente y es razonable la hora, nos puede seguir acompañando. Y si no, con mucho gusto en otra ocasión. Ya sabemos que tenemos un corresponsal amigo que habla español allá en Medjugorje y que podemos contar contigo cuando alguien se anime a hacer una peregrinación. Muchas gracias, Josie. Muy valioso tu Encantado, comentario. Padre Augusto, y muchas gracias a usted. Y gracias Gracias a ti. por escuchar. Bueno, a Buen ver, día, yo vamos a estaré. darle a pase a Julio para ver si es que hay alguna pregunta, comentario. Yo de repente me Bueno, estoy acelerando un poquito porque a las 8 tengo misa. ya Y van entonces, hay entonces varias tengo que... preguntas, ¿no? A ver, En vamos realidad a ver a ver, las que hay se varias puedan, preguntas. las que se Hay una puedan. que quiere, mucha gente quiere saber la situación en este momento, ¿no? Si ya la iglesia reconoció Medjugorje como una aparición mariana, está en proceso, ¿cuál es el estatus? Así lo más breve que se pueda. O sea, definitivamente, pues la iglesia reconoce que allí ocurre algo sobrenatural, ¿no es cierto? Ahora, la iglesia para reconocer formalmente todos los mensajes, etcétera, etcétera, siempre toma su tiempo y es prudente, ¿no es cierto? Pero todos estos mensajes, hasta donde yo alcanzo a conocer, todos son pues consistentes con la enseñanza del magisterio de la iglesia, con la revelación, y entonces yo diría, aquí eso está ya de facto hecho, ¿no? No hay una declaración formal, pero de facto es así. Y de otro lado, claro, lo que está pendiente es si es que en algún momento se abrirán causas de beatificación, canonización a estos videntes, pero eso va a depender pues de cómo se evalúen su oportunidad, porque ellos todavía están todos, creo, vivos, ¿no? Y entonces, para fines prácticos, la iglesia está observando y sigue, y el Vaticano tiene representantes ahí en Medjugorje que siguen observando todo lo que se está produciendo, se siguen acopiando estos hechos sobrenaturales, porque se están produciendo muchos hechos sobrenaturales, curaciones que no son, diríamos, el curso natural de las enfermedades, pero en general ese es el estatus, ya no hay un reconocimiento así, entre comillas, oficial, pero tampoco lo tienen las otras apariciones marianas, ¿no? Salvo el hecho refrendado en Lourdes, en Fátima, o las apariciones de la medalla milagrosa, en el caso de que las videntes han sido canonizados. Eso es lo que aquí todavía no se ha producido porque estas apariciones siguen en curso. Pero hasta donde sabemos, estos videntes tienen una vida ejemplar. Como decía bien, son todos llamados a la vida matrimonial, todos están casados, nos ha informado Yossi, y entonces da un significado muy grande a la importancia de la familia. Y tengamos en cuenta que estas apariciones empiezan el mismo año en que se produce el atentado contra el Papa San Juan Pablo II, el 13 de mayo del 81, que coincidía con el día en que se había creado el Instituto San Pablo VI sobre la vida y la familia. Y también conocemos la referencia del cardenal Cafarra, que pide la oración
de Sor Lucía, de Fátima, y donde ella le dice que la batalla final va a ser por la vida y la familia. Entonces, como no puede ser de otro modo, las apariciones marianas tienen todas una continuidad en la enseñanza y la preocupación maternal de nuestra madre para que volvamos a Jesús y para que vivamos más plenamente la fe. Pero bueno, avancemos con algunas otras preguntas, comentarios que puedan haber. A ver, doy pase a Raúl. Raúl tiene una pregunta. Sí, padre. Patricia nos dice que la película nos muestra la tiranía del socialismo, comunismo, y que él es difícil, dice, creer que hay personas que se sumen cada día más a esta ideología nefasta aquí en nuestro país, ¿no? Este año, con la plataforma Aprendo en Casa, que es una plataforma para Josip, mediante la cual se imparte enseñanzas escolares, ¿no? Se han metido ideas neomarxistas a los alumnos, con temas como roles, violencia de la mujer, estereotipos, etc. El lenguaje inclusivo, tan usado que se ve como normal, ¿no? Espero, padre, pueda darnos luces a quienes están aceptando esto y no pueden percibir el daño instaurado como aquel que se ha observado en la película desde Yugoslavia, desde Medjugorje. Lo que nosotros vemos, pues claramente no hay que ser saorí, ¿no? Para darse cuenta que efectivamente luego de la caída del muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética, lo que se ha producido es una, diríamos, una síntesis en este sentido hegeliano o marxista, y entre el materialismo capitalista y el materialismo socialista. Y entonces estamos viviendo una etapa que en el fondo, a lo que esto se le llama marxismo cultural, que fue la propuesta de Gramsci, en el fondo lo que busca es capturar la mente de los más pequeños, de los niños, de los jóvenes, y para eso se valen del sistema educativo formal, con la capacidad coercitiva del Estado, pero también del sistema educativo informal, de los medios de comunicación, que todos comparten una visión, yo diría, totalitaria, de pensamiento único, de privación de la libertad disfrazada de democracia. Y es un esquema, en realidad, de esclavitud, porque promueven la esclavitud en el sentido de la esclavitud del pecado, y simultáneamente le llaman de personas libres, porque justamente promueven el libertinaje, el relativismo de la verdad, el relativismo moral, que es degradación del ser humano, deshumanización. Entonces, en realidad, como decía también Yossi, ¿no? Decía que ellos tuvieron que escoger entre el régimen nazi y el régimen soviético, y que rechazaron el régimen soviético porque era ateo, pero en realidad igual nosotros estamos en este momento en una etapa de la historia donde se está consolidando esto que el Apocalipsis llama la bestia del mar, que es un poder secular, un poder del mundo, globalizado, que propone este nuevo orden mundial, que en realidad no es nuevo ni es orden, sino es un desorden, un mundo sin Dios. Y eso, claro, ya está muy arraigado en los países, entre comillas, desarrollados, y ahora han venido por nosotros. Y entonces el sistema educativo, desde la inicial hasta el sistema universitario superior, es adoctrinado en esos planteamientos. Y eso lo hemos visto recientemente con estas marchas que hubieron hace poco, supuestamente para defender la democracia, donde las universidades daban libre a los estudiantes para que puedan salir a marchar, porque están confabuladas con los intereses que se expresan en los resultados que ha tenido, entre comillas, estas marchas, y que han terminado con un ejecutivo totalmente anticristiano, materialista, inmoral,
y que la mayoría de la gente todavía no alcanza a reconocer, porque los medios de comunicación, como siempre, manipulan, esconden la verdad y definitivamente atentan contra la fe. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Y la vigilancia, yo creo que la película esta nos enseña mucho, porque la vigilancia es estar en oración. Estar despiertos es estar en oración con nuestra madre, porque paradójicamente esta desesperación que ha hecho que muchas caretas se quiten es producto del miedo de los poderosos de este mundo, porque saben que su poder es espurio, porque no tienen fundamento en la verdad, tienen su fundamento en el engaño, en los recursos económicos, a veces en la fuerza, pero ni en la razón, ni en la fe, que son las dos alas de la verdad. Y Jesucristo nos dice que Él es la verdad y que la verdad nos hace libres. Y entonces eso adquiere plena vigencia al presente. Y nosotros, personas de fe, lo tenemos que tener muy claro, porque hay que educar y hay que formar a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes. Ahora se les exalta como que estos jóvenes fueran heroicos, en ellos tenemos que poner nuestra confianza, pero es simplemente para utilizarlos y seguirlos manipulando como lo han hecho en fechas recientes. Entonces, si no tenemos aprendizaje de estas cosas, entonces no vamos a poder estar en condiciones de dar testimonio de nuestra vida de fe, y lo que vamos a hacer es que esta prueba que estamos viviendo a raíz de la pandemia, a raíz de estos acontecimientos que se están produciendo como consecuencia de esta crisis políticas, económicas, etcétera, que no han acabado, sino que se están recién manifestando, no van a servir para la conversión, y entonces vamos a necesitar pruebas mayores. Y eso nosotros ya lo tenemos que tener claro. Y entonces, si nosotros no queremos mayor dolor, mayor sufrimiento, tenemos que darnos cuenta que tenemos que ir al único, que es la respuesta a todas las necesidades humanas. Padre, nos dicen que en la película hemos observado cómo el abogado durante el juicio dice que se está poniendo la palabra de Dios, está siendo sometida a juicio. Podríamos decir que en estos momentos en que hay tanta intromisión para no abrir las iglesias, para que se use el lenguaje inclusivo, es también lo del aborto, todas las leyes que hay, es también una intromisión, un juicio a nuestra doctrina. Ahora observamos en la película cómo reaccionaron los laicos, poniéndose firmes, sin temor. ¿Qué actitud debemos tomar los laicos ante lo que está pasando? A ver, nosotros tenemos que tener claro, y eso es justamente lo que hacía referencia en la pregunta anterior, que nosotros estamos en un mundo, no solo se está enjuiciando la palabra de Dios y a Jesucristo, sino lo estamos expulsando al Rey y Señor de nuestras vidas, al Señor de la historia, lo estamos expulsando de nuestras vidas, de nuestros países, de nuestra sociedad, a través de estos, entre comillas, representantes de no sé quién, que no representan ni la verdad ni la vida. Y entonces estamos, si no están en la verdad y en la vida, están con la mentira y la muerte, y eso es satánico. Entonces tenemos que tenerlo absolutamente claro. Las manifestaciones que vemos, consecuencia del lenguaje inclusivo y otras, son síntomas que cada vez se van a hacer más evidentes y más graves. Pero la enfermedad ya está diagnosticada. No necesitamos mayores pruebas, porque está a los ojos de todos nosotros. Y lo que tenemos que es quitarnos esa ceguera para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces los síntomas se van a ir agravando, se van a ir acumulando, el paciente, entre comillas, va a entrar en una situación de cuidados intensivos, y si nosotros no queremos que eso ocurra, sabemos que tenemos que volver al Señor.
Eso significa conversión. Conversión, oración, ayuno, penitencia. Porque esta es una lucha espiritual. Y entonces los títeres, estén donde estén, simplemente responden a sus intereses inmediatos y mezquinos, como grafica claramente la película, ¿no? Se ve esa, entre comillas, mesa larga, donde están haciendo abuso del alcohol, ese juez que come parece con un apetito, yo diría, desmedido, para poner y graficar justamente esa condición del ser humano esclavo del pecado y que da rienda suelta a sus apetitos. Entonces, claro, si nosotros no queremos ver y no nos queremos dar cuenta es porque nosotros estamos también sumergidos en medio de esa confusión y necesitamos conversión. El Señor nos mostraba en esta primera semana del tiempo de Adviento, en este jueves, ese pasaje de esos dos ciegos que le gritan: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que el mundo está ciego, no lo reconoce a Jesucristo como Jesús, hijo de David, es decir, como Rey y Señor, como el Mesías esperado. Eso que ocurrió en tiempos de Jesús está ocurriendo ahora. Y por eso es que el Estado se atreve a normar y muchas veces nosotros somos aquiescentes a esas decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a tomar cuentas. Entonces, creo que ya es más que evidente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿qué más? A ver, puedo comentar una última pregunta, porque ya me están, los apuntadores me están diciendo que ya tengo que ir a celebrar misa. A ver si es que hay alguna pregunta breve que podamos comentar. No, en realidad, padre, no, más bien voy a agradecer a las personas que han conectado, que siguen conectados hasta ahora, ¿ya? Por su participación. Ha sido más larga de lo que pensábamos, creo, pero gracias de todos modos por estar presentes, ¿no? Y que hayamos sacado el provecho debido. Más bien yo quería aprovechar para anunciar dos cositas. El jueves de la próxima semana vamos a tener la charla acostumbrada y vamos a tratar sobre María, nuestra Madre, en la Navidad. Y el próximo sábado vamos a proyectar otra película, otro cineforum, en base a la película Tierra de María. Ahí creo que vamos a tener más luces acerca del mismo Medjugorje, ¿no? Así que son dos cosas que se nos vienen esta semana a propósito de Adviento y de la presencia, de la importancia de María en esta etapa. Solamente, padre, agradecerle también su participación y pedirle una oración final, a Joseph también, si es que está por ahí, ¿ya? Y una oración final para despedirnos. Bueno, gracias a todos ustedes y gracias al Señor y a nuestra Madre Santísima, que siempre tiene esa capacidad de convocatoria y nos reúne en este sábado. Primer sábado del año litúrgico, primer sábado de mes, sábado mariano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.